¿Qué tal? Bienvenidos de Retro Gamers. En este video vamos a recordar una plataforma de videojuegos olvidada que fue muy famosa hace algunas décadas, los juegos Flash. Si te interesa este tema, estás en el video correcto, pero antes vamos con el intro. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas si aún no lo haces. Deja tu like y comentario para poder llegar a más Retro Gamers. Activa las notificaciones para que tengas noticias de mis próximos videos y sígueme en mis redes sociales. Allá por los 90, en el mundo gamer existe una plataforma de juegos muy particular, y que hacía especial a estos juegos es muy sencillo: la facilidad de ejecución y portabilidad, ya que podían ejecutarse en casi cualquier PC compatible con Flash Macromedia, además de que no requerían instalación, solo era hacer doble clic sobre el archivo del juego y listo. No necesitaban de un mando, ya que dependiendo del juego se podía utilizar el teclado o el mouse. Estos juegos eran muy simples, solo eran para matar el tiempo, ya que el objetivo principal era obtener la mayor cantidad de puntos en la mayoría de los juegos. Algunos eran juegos de lógica, aunque había otras temáticas. Eran juegos muy repetitivos, eran muy bonitos visualmente y podían llevarse a donde quiera en un pendrive. Estos juegos eran muy usados en las oficinas de trabajo por los ya muy conocidos godines. Y para los amigos que nos ven en países fuera de México, godín o godines es un término utilizado en México para referirse a los oficinistas que habitualmente trabajan entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Godín es una manera burlona de llamar a las personas que trabajan en oficinas, que suelen tener un aspecto muy particular, como el uso de un gafet y vestían ropa formal. Muchas de estas personas en la década de los 90 usaban estos juegos para matar el tiempo en las áreas de trabajo, pero ahora vamos a conocer estos juegos. Alien Attack es uno de estos juegos. Es un juego con vista similar a un shooter, donde eres el encargado de operar artillería antiaérea, y tu objetivo es derribar la mayor cantidad posible de naves alienígenas. La precisión de la jugabilidad es buena, y debes utilizar el mouse. Este periférico facilita los movimientos, aunque su dificultad es alta, ya que la velocidad de las naves que tienes que derribar se incrementa en muy poco tiempo. Battleship o Batalla Naval, traducido al español, es un juego que surgió como un juego de mesa. El objetivo es hundir la flota enemiga. Esto lo harás con un poco de suerte y estrategia. Pero en esta ocasión te presento el juego en la versión Flash. Al iniciar el juego, el jugador ubica la posición de sus barcos y la computadora ubicará los suyos de manera secreta, y por medio de estrategia y un poco de suerte deberás descubrir las posiciones de los barcos enemigos y hundirlos para ganar. Chess-It. Este juego es la versión electrónica de plataforma Flash del famoso juego de ajedrez. Al iniciar el juego se dispondrá de 16 piezas móviles colocadas sobre la mitad del tablero, que está dividido en 64 casillas. Esta versión sigue todas las reglas del juego original, así que para ganar tendrás que conocer dichas reglas. Conquer Antártica es un divertido juego en el que se presentan dos pequeños icebergs sobre el agua, y en la superficie de cada iceberg están unos simpáticos pingüinos. Tú tendrás que manipular los pingüinos de uno de estos icebergs. Asimismo, tendrás que derribar a los pingüinos del iceberg vecino, haciendo uso de bolas de nieve y calculando los lanzamientos de las bolas con los controles del juego. Asimismo, serás blanco de los pingüinos del otro iceberg. El juego terminará cuando han sido derribados los pingüinos de uno de los dos icebergs.
También tenemos Tetris. Así es, Tetris, un juego que no necesita presentación para ningún jugador retro. Veámoslo en acción. Entre ellos también está Pac-Man, otro título que no necesita presentación, pero claro, tanto Tetris como Pac-Man son ports que se han programado para correr como archivos Flash, así que verás diferencias notables principalmente en su apariencia gráfica. Y aquí te presento algunos juegos más, aunque no son muy conocidos. Si te ha gustado este video, suscríbete, comparte y comenta para poder llegar a más retro gamers. Dame un like y activa las notificaciones. Se despide Eurekas, hasta pronto.